lejos de ser un problema, es una ventaja porque aparte tenemos una pléyade de signos secundarios como es el hemartros, el edema de partes blandas, las contusiones óseas, que nos facilitan muchísimo la visualización y el diagnóstico. Y tenemos una zona de hiperseñal que no debe ser confundida con un desgarro longitudinal intrasustancial ni con degeneración mucoide. Esto es anatomía normal. Y como decíamos, ¿qué pasa en estos pacientes que han tenido una luxación completa y que vienen en fase aguda? Pues que se ven mejor incluso que en una resonancia convencional. En nuestro medio no es una de las cirugías estrella, pero probablemente más pacientes se deberían ver, serían candidatos a cirugía cuando vemos ese 35% de pacientes que acaban con una inestabilidad crónica. Esta es una de las indicaciones que se dice todavía de hacer artro. Este es un paciente con una artro-RM, que al hacer la artro-RM vemos cómo el despegamiento es mucho más patente y nos deja valorar muy bien este despegamiento de la inserción distal del tubérculo sublime. Y aquí, pues, lo que ponen ellos es que el papel de la resonancia es controvertido y que no recomiendo una indicación. Por supuesto, estoy en contra de esto. Estos son unos cabrones. Em, Porque dice que probablemente la resonancia sobreestima. Yo creo que no sobreestima, simplemente hay que poner las cosas en su contexto. Si un paciente tiene una epicondilitis de más de 2 años de evolución y no ha conseguido mejorar con nada, pensad que probablemente estéis ante un introso posterior. Ese es el mejor consejo que puedo dar, siempre y cuando se cumplan unos criterios, claro. Bueno, pues una vez más, muchas gracias, Sergi, por la invitación. Voy a hablar de un tema que a mí me gusta especialmente, aunque no es tampoco el más frecuente. Tenéis que perdonar mi voz porque estoy totalmente ronco del aire acondicionado. Espero poder acabar la charla con bien. Eh, el codo es una articulación estable con una configuración anatómica con una gran estabilidad, con tres compartimentos, el cúbito humeral, radiohumeral y radiocubital proximal. Y es la segunda causa de dislocación después del hombro y que va a afectar esencialmente a dos grupos, a gente deportista activa y también a gente de más edad, sobre todo mujeres, por traumatismos de baja energía. Vamos a recordar un poquito la anatomía del codo y de la estabilidad del codo. En el codo tenemos estabilizadores primarios. El más importante de todos ellos es el compartimento cúbito-humeral, la articulación que hace la cavidad simoidea mayor del cúbito es la principal estabilizador del codo. Por supuesto, los complejos ligamentarios lateral y medial, y son en conjunto los estabilizadores primarios. Y luego estabilizadores secundarios como los tendones flexor, extensor común, la articulación radiohumeral, que es una articulación inherentemente bastante inestable, y la cápsula articular esencialmente. La configuración anatómica del codo, como decíamos, le confiere una gran estabilidad. Tenemos la tróclea humeral articulándose con la cavidad simoidea mayor del cúbito, principal estabilizador, que además tiene una orientación anatómica adaptada a una gran estabilidad y a una función principal que es la flexión del codo. Vemos como la epífisis distal del húmero tiene una inclinación aproximadamente de 30 grados y que el cartílago articular se detiene, como vemos, en esta zona central en el plano coronal de la epífisis distal. Recordando los otros estabilizadores primarios, el complejo ligamentario lateral está formado por un ligamento colateral radial propio, que tiene una inserción distal esencialmente ligamentaria en otro de los componentes fundamentales del complejo lateral, que es el ligamento anular. El estabilizador probablemente más importante en la mayor parte de los pacientes, aunque hay una gran variabilidad anatómica, es el ligamento colateral cubital lateral, que lo vemos representado en este esquema, originándose en la cresta de los supinadores del cúbito, rodeando el margen posterior lateral de la cabeza del radio hasta insertarse en el margen posterior del epicóndilo lateral. Luego también podemos tener un ligamento colateral radial accesorio de menor importancia.
¿Cómo se ve esto en resonancia magnética? En cadáver, desde luego, lo vemos muy bien. Como decimos, hay una gran variabilidad anatómica. No siempre el ligamento colateral cubital lateral es tan potente como vemos en esta imagen del doctor Yusa. Nosotros, como vemos los ligamentos, el problema es que no están adaptados el complejo lateral al trayecto. En los planos convencionales no se adapta al trayecto de los ligamentos, que es oblicuo. Pero viendo cortes sucesivos lo podemos valorar perfectamente. Este es un corte coronal que nos deja ver muy bien el ligamento colateral radial y el ligamento anular unidos en la parte inferior. Siguiente corte coronal que vamos a ver, lo mismo, el ligamento anular a la altura de la cabeza del radio, continuándose con el ligamento colateral radial que va hasta la parte anterior del epicóndilo lateral. En superficie, el tendón extensor común. El siguiente corte coronal nos deja ver el protagonista principal, estabilizador posterolateral, el ligamento colateral cubital lateral. Vemos como desde la parte posterior del epicóndilo lateral rodea la cabeza y cuello del radio, y siguiente corte vemos cómo se inserta en un tubérculo de la cresta de los supinadores del cúbito. Es decir, cortes coronales sucesivos, como vemos, nos dejan valorar perfectamente todo el trayecto de estos ligamentos. Si tenemos secuencias 3D, podemos adaptar la reconstrucción de cada ligamento, podemos ver perfectamente el trayecto de cada ligamento. También hay autores como Ann Cotten que nos recomiendan hacer cortes un poquito oblicuos, unos 20-25 grados, desde superior a inferior, anterior a posterior, para ver en el mismo plano, en un único plano, como vemos aquí, todo el ligamento colateral cubital lateral desde origen a inserción. Otro de los problemas que tenemos muchas veces es que en el contexto de traumatismo de luxación aguda, cuando hacemos una resonancia, el paciente no va a conseguir una extensión completa. Y esto, para mí, lejos de ser un problema, es una ventaja. Hacemos el estudio en la extensión que sea cómoda para el paciente, en unos 30-40 grados de flexión, y hacemos planos que no deben de ser cortes intermedios, sino que deben de seguir el eje de la diáfisis humeral o de la diáfisis del radio, y nos dejan ver perfectamente, como vemos en este caso, una desinserción proximal, como suele ser, de este ligamento que vemos aquí, que es el ligamento colateral cubital lateral. Lejos de ser un problema, es una ventaja porque aparte tenemos una pléyade de signos secundarios como es el hemartros, el edema de partes blandas, las contusiones óseas, que nos facilitan muchísimo la visualización y el diagnóstico. El ligamento anular, como vemos en esta imagen espectacular de Pau Golanó, es un ligamento plano, muy potente, que va desde los márgenes anterior y posterior de la cavidad simoidea menor del cúbito, que tiene un trayecto anteroposterior de aproximadamente 10 milímetros, y en resonancia magnética lo vemos muy bien. Aquí vemos un plano coronal y está marcado con flechas el ligamento anular por delante y por detrás de la cabeza del radio. Vemos como en íntima relación, justo por encima, tenemos este pliegue triangular, que es el repliegue sinovial posterolateral del codo. Repliegue sinovial prácticamente permanente. Aquí lo ven en todos los pacientes. Aquí tenemos el repliegue sinovial posterolateral, que se continúa con un pequeño repliegue sinovial lateral, y cuando bajamos al siguiente corte, inmediatamente por detrás inferior, vamos a encontrarnos ya con el ligamento anular rodeando la cabeza del radio en los márgenes de la cavidad simoidea menor del cúbito. También aquí vemos un hallazgo que se ve siempre en resonancia magnética, que es muy frecuente, que es que la inserción posterior del ligamento anular tiene haces fibrodiposos interpuestos, y tenemos una zona de hiperseñal que no debe ser confundida con un desgarro longitudinal intrasustancial ni con degeneración mucoide. Esto es anatomía normal. Es muy, muy frecuente en esta localización. Siguiente corte, lo mismo. Esta alteración de señal que vemos aquí es absolutamente fisiológica y normal. Es una variante anatómica muy frecuente. Vemos que lo vamos a ver en muchos cortes porque, como decimos, son 8, 9, 10 milímetros de espesor del ligamento anular. El complejo medial siempre se describe en tres bandas. Una banda anterior, que realmente es el estabilizador en valgo del codo. La banda anterior va desde el epicóndilo medial a un tubérculo en la base y la parte medial de la apófisis coronoides, que se denomina tubérculo sublime. Luego tenemos la banda posterior, que aunque en el esquema parece mayor, es una banda muy, muy laxa, con escasa importancia biomecánica, y realmente tiene una función más importante, que es el suelo del nervio cubital, del túnel cubital, pero no es muy importante a nivel estabilizador. Y una banda transversa que cerraría como un triángulo inferior,
que es el ligamento transverso de Cooper, también con escasa importancia biomecánica. Lo que nos va a importar en nuestra valoración en imagen es la banda anterior del colateral medial. Esta es otra imagen de Pau Golano, que aquí sí que nos permite ver cómo la banda anterior es muy potente y la banda posterior, suelo del túnel cubital, es muy laxa, muy finita. ¿Cómo lo vemos en resonancia magnética? Pues vemos una inserción distal muy firme al tubérculo sublime. Normalmente casi nadie tiene un pequeño recesito, aunque también puede ser una variante anatómica. Tiene una unión firme y luego aquí vemos cómo se inserta proximalmente un ligamento firme, uniforme, hipointenso. Siguiente corte, seguimos viendo la banda anterior. Siguiente corte, ya vemos la banda posterior y esto es como lo vemos en estático. Aquí vemos en la banda anterior, una banda muy potente, como decimos, desde el tubérculo sublime al epicóndilo medial. Y en el plano axial vemos la banda anterior muy gruesa y una banda más finita, que es esta banda posterior, que es como vemos, es el suelo del túnel cubital. Esta estructura que está marcada aquí es el nervio cubital. Hay que tener en cuenta que hay una variante muy frecuente, quizás la variante más frecuente, es que en la zona de inserción proximal, un sitio donde con mucha frecuencia este ligamento va a fallar, también tenemos la misma variante anatómica que tenemos en muchos ligamentos, tejido fibroadiposo interpuesto con diferentes haces que hacen que tengamos una apariencia estriada con un aumento de señal. Y esto no se debe de interpretar como lesión parcial, esto es anatomía normal. ¿Cuál es la función? La biomecánica del codo, esencialmente la flexión de 0 a 140 grados y una pronosupinación de más o menos 80. ¿Cómo se clasifica la inestabilidad? Como todas las inestabilidades, por formas agudas, crónicas, en función de las estructuras que están afectadas, por la etiología, si es traumática, etcétera, la articulación afectada. La tendencia es la más utilizada, es una clasificación en la que lo más importante es la dirección. Esta es una clasificación que realmente es la que más se utiliza y utilizamos la clasificación simple para referir inestabilidad simple, aquella que tiene una inestabilidad puramente ligamentaria o esencialmente ligamentaria, y por dirección la diferenciamos entre la más frecuente, que sería la posterolateral, la segunda en frecuencia, la medial, la microinestabilidad lateral, que es un nuevo concepto del que hablaremos, y finalmente también hablaremos un poquito de la inestabilidad axial del antebrazo. Y luego inestabilidad compleja, que es la que asocia fracturas, donde muchas veces el problema ligamentario no es lo más importante, sino lo más importante es la estabilidad ósea, que es muy importante. Aquí hay que resaltar algunas fracturas que son muy frecuentes en el codo y que comprometen la estabilidad, como son las fracturas del olecrano, la fractura posterior de Motegia, la terrible triada, que es bastante frecuente, o las fracturas de coronoides, especialmente cuando se afecta el margen anteromedial de la coronoides, el que tiene mayor importancia a nivel estabilizador. Inestabilidad más frecuente, la inestabilidad posterolateral. La inestabilidad posterolateral del codo va a afectar al complejo ligamentario posterolateral inicialmente, pero sabemos que en la evolución, en estadios más avanzados, generalmente se va a afectar también el complejo medial y va a haber también lesiones tendinosas. La etiología, pues la principal o una de las principales es la traumática, con una caída con el codo en extensión, combinando una compresión axial y estrés en valgo y supinación. También muy importante la inestabilidad, la iatrogenia en la cirugía artroscópica o cirugía abierta de la epicondilitis, es así. También iatrogenia relacionada con infiltración de corticoides. También creo que os voy a enseñar un caso de iatrogenia por inyección de corticoides. Y también en casos avanzados de epicondilitis, es una de las, sabemos que cuando tenemos un grado avanzado de epicondilitis con rotura tendinosa, esta rotura puede afectar al ligamento colateral lateral que está inmediatamente, al complejo ligamentario lateral que está inmediatamente en profundidad al tendón extensor común. Hotchkiss y Jury describen el círculo de lesión del complejo ligamentario posterolateral. En el estadio 1 se rompería el ligamento, el principal estabilizador, el ligamento colateral cubital lateral. En el estadio 2, que sería ya una subluxación, un traumatismo mayor con subluxación, tendríamos afectación del colateral radial propio y de la cápsula anterior y posterior.
El estadio 3A se afectaría la banda con menor importancia en la estabilización medial, que sería la banda posterior. El estadio 3B ya implicaría una inestabilidad compleja medial y lateral, porque se va a afectar la banda anterior del complejo medial. Y luego habría que añadir el estadio 3C, que es cuando tenemos afectación, despegamiento, rotura de los tendones extensor y flexor común, que sabemos que es una lesión asociada frecuente en estadios avanzados. Este círculo es perfecto y el dibujo lo aguanta todo, pero la realidad es que en función del mecanismo traumático no es infrecuente que tengamos, por ejemplo, una lesión que empiece en el complejo medial o que no encaje exactamente en estos patrones tan perfectamente cuadriculados que nos describió Jori. Este es un ejemplo de estadio 1, cortes coronales, T1 en el centro, DP FATSAT y sagital, que nos dejan ver la rotura, que como suele ser siempre en la zona de inserción humeral, en la zona de inserción en el epicóndilo lateral del ligamento colateral cubital lateral. Vemos el tendón extensor común y vemos cómo el ligamento está laxo. Vemos que esa imagen que vemos siempre de que el ligamento está pegado a la cabeza del radio no existe, está como despegado y vemos que la inserción proximal está rota y retraída con claridad. Este sería un estadio 2 en la que la rotura está afectando al ligamento colateral radial propio. Vemos como el ligamento anular está laxo, retraído distalmente. En el siguiente corte vemos el ligamento colateral cubital lateral también retraído y laxo. Importante valorar las lesiones en el plano coronal, pero importante saber valorarlas en otros planos. El plano axial es muy importante para determinar la afectación de los diferentes ligamentarios. Este sería un estadio 3C. Vemos una rotura de todo el complejo lateral. En esta imagen central vemos cómo está roto el colateral cubital lateral, el colateral radial propio, el tendón extensor común está también roto. En la parte medial vemos la banda anterior con una rotura proximal. Vemos un ligamento engrosado, perfectamente insertado en el tubérculo sublime, pero desinsertado de la inserción humeral. Y cómo también está afectado el tendón flexor común, un estadio que afecta también tanto al flexor como al extensor común del codo. Otro ejemplo de un estadio 3C en el que tenemos la rotura del complejo lateral, en el que vemos la banda anterior, en este caso con una avulsión laminar en la inserción del tubérculo sublime, o sea, un estadio en principio 3B, pero cuando nos fijamos en el tendón extensor común vemos que también hay un despegamiento, ese sería un estadio 3C. Y si vamos al plano sagital, vemos como hay un signo de cajón, como se ha desplazado el atrócleo humeral con respecto a la cavidad simoidea mayor, y esto, aparte de por la lesión ligamentaria, es por esta fractura de coronoides que vemos en este plano sagital, una fractura de coronoides tipo 1, que quizás a efectos estabilizadores es mucho más dramática que la lesión ligamentaria. Y como decíamos, ¿qué pasa en estos pacientes que han tenido una luxación completa y que vienen en fase aguda? Pues que se ven mejor incluso que en una resonancia convencional, porque vemos cómo la resonancia no en la fase aguda, me refiero, vemos cómo está rota la cápsula, con extravasación de líquido sinovial, está rota la cápsula anterior y posterior, y en el plano coronal vemos cómo está roto todo el complejo ligamentario radial, y aquí vemos la banda anterior del complejo medial como también está engrosada y desprendida proximalmente. Es decir, lejos de ser un problema, se ve incluso mejor por los signos secundarios. ¿Qué pasa? Sabemos que el 90% de estos pacientes van a seguir un manejo conservador, solo se van a tratar aquellos que no se consiguen reducir porque tienen una gran inestabilidad residual, no se consigue una reducción adecuada y pueden operar en agudo, un porcentaje muy bajo, y otro porcentaje en el que, a pesar del tratamiento conservador, persiste la inestabilidad, van a ser tratados quirúrgicamente. La evolución en estos pacientes es que, como vemos en este control, a los 3 meses, en un estadio 3C, es que los ligamentos empiezan a hacer tejido cicatricial, y que ya tenemos bastante también tejido cicatricial sinovial, que esto nos puede llevar a un proceso de artrofibrosis, hay que tener cuidado, pero vemos como los ligamentos han recuperado bastante continuidad y la evolución es la lógica y la que esperamos. Este es un control más tardío en el que vemos cómo los ligamentos, a pesar de que tienen zonas de engrosamiento y alteración de señal, muestran una continuidad, y es un ligamento que funcionalmente ha evolucionado muy bien en el control.
Siempre se dice que en la inestabilidad posterolateral o en la inestabilidad del codo general es un problema más frecuente la artrofibrosis que la inestabilidad recurrente. De hecho, este es un paciente que viene por una limitación severa de la movilidad después de haber tenido un estadio 3B y vemos como todos los ligamentos están engrosados, pero además tenemos grandes zonas de engrosamiento sinovial. Si nos fijamos en esta imagen axial, esta sería la zona del replique sinovial posterolateral y vemos como hay un impresionante engrosamiento fibroso que justifica, y si vamos a otras zonas, vemos que está engrosada la cápsula y que estamos hablando de una artrofibrosis. Aún así, se considera que hasta el 35% de los pacientes en los que se considera que el resultado funcional es bueno, existe una inestabilidad subclínica significativa que va a conducir a malos resultados a largo plazo con el desarrollo de esta inestabilidad crónica que nos va a llevar a artrosis. No es infrecuente que pacientes que han tenido un buen resultado, cuando los hacemos seguimiento a unos años, nos encontremos como en este paciente con una artrosis avanzada. Otro problema que decíamos que era muy frecuente era la epicondilitis. Cuando tenemos una epicondilitis avanzada, una de las cosas y una de las principales causas de fracaso del tratamiento conservador es esta afectación del complejo ligamentario lateral. Aquí, como si nos fijamos en estas tres imágenes coronales sucesivas, nos dejan ver como el tendón extensor común, que es este de aquí, está roto y retraído, pero además está roto el ligamento colateral radial, está roto el ligamento colateral cubital lateral. Tiene una lesión completa y esto explica que la inestabilidad que tiene este paciente, además de la afectación tendinosa, nos va a llevar a una inestabilidad posterolateral secundaria a la epicondilitis y no infrecuentemente favorecida por la infiltración de corticoides, como podría enseñar algún caso, que la principal causa de la inestabilidad es la iatrogenia de corticoides. Una de las cosas que también tenemos que saber es que en la artroscopia, cuando la visualización con los portales anteriores, sobre todo de la parte posterolateral, es mala y es la zona donde se va a insertar el complejo ligamentario, sobre todo el ligamento colateral cubital lateral. Y ahí hay que trabajar con cuidado y no es infrecuente. Este es después de una artroscopia de una epicondilitis y vemos como el ligamento, tengo la previa, no la he puesto aquí, pero en la previa el ligamento estaba perfectamente y aquí vemos como el ligamento colateral cubital lateral está seccionado. Vemos ahí el corte limpio del ligamento y cómo está retraído. El paciente tiene una mala evolución posquirúrgica. Vemos como todavía tiene sinovitis, edema de partes blandas y esto es porque tiene una inestabilidad iatrogénica. Esta es la exploración clínica. Este es un caso de Alexis Studer con el que tenemos un trabajo de inestabilidad de codo. Y vemos como el test de pivot shift con el brazo en extensión y vemos como al provocar la flexión hay una inestabilidad muy marcada que la podemos ver tanto en la maniobra clínica como en la radioscopia, una inestabilidad muy, muy importante. ¿Qué se hace en estos pacientes? No os voy a explicar a un traumatólogo qué se hace. Nosotros, cuando es una charla que está preparada para radiólogos, me gusta explicar qué técnicas, aunque están en constante evolución, se realizan. Se sabe que la reparación directa en general no ha dado buenos resultados. Lo que sí vemos cada vez más en nuestro medio es que la reparación directa se refuerce con fiber tape o con refuerzo sintético y esta es una técnica que yo por lo menos veo con bastante frecuencia ahora. La reconstrucción con plastias también es algo que vemos ocasionalmente. El codo en nuestro medio no es una de las cirugías estrella, pero probablemente más pacientes serían candidatos a cirugía cuando vemos ese 35% de pacientes que acaban con una inestabilidad crónica. Luego hay un concepto muy interesante descrito por estos italianos, por Arrigoni, que es el concepto de Symptomatic Minor Instability of the Lateral Elbow, con un acrónimo precioso que es SMILE y que se refiere a la microinestabilidad del codo. Que ellos lo relacionan con inestabilidad congénita o adquirida de forma más frecuente, como todas las microinestabilidades de otras articulaciones, por microtraumatismos repetidos durante el trabajo o actividades deportivas. Ellos dicen que hay actividades deportivas, de la vida diaria muy frecuentes, como trabajar con el hombro en abducción
el codo en pronación la mano en pronación y el codo en flexión, que van a someter a un estrés del complejo ligamentario lateral, y que eso provocaría probablemente la distensión progresiva del ligamento anular. Yo no sé si esto es verdad, pero viendo esta imagen, todos los asturianos deberíamos estar operados del codo, ¿eh? Y, y yo no veo tanto, la verdad. Y este es un cuadro que yo persigo mucho. Me gustaría luego que Serie me dijera si él ve este tipo de pacientes, que también con mucha frecuencia dicen que se asocian a epicondilitis. Y estos autores describen una serie de hallazgos. Lo primero es la laxitud del complejo ligamentario lateral, especialmente el complejo del ligamento colateral radial propio del ligamento anular. Describen también la existencia de sinovitis en la zona anterior de la articulación del compartimento radiohumeral, la existencia de una lesión condropática característica que denomina lesión CLAC, condropatía del margen lateral del capitellum. También puede haber condropatía en el margen anterior de la cabeza del radio y lesiones capsulares laterales, incluso afectación del tendón extensor común. Yo no sé, Serie, ¿tú esto lo ves? He visto algún caso. La verdad es que es poco frecuente, pero he visto algún caso. Y de hecho, si pasa, si te llegan los casos un poquito pasados, incluso tienen también degeneración en el componente medial. Eh, pero bueno, la verdad es que así pensando así por encima, igual te digo que he visto dos, tres casos. Ahora no hace mucho tiempo vi una chica que hace CrossFit y que tenía un smile como una catedral, pero no es algo muy frecuente. Bueno, me consuela que yo me mato buscándolo y probablemente es que me falta el medio, pero sé que es bueno, un concepto a tener en cuenta, ¿no? Todas las articulaciones, al principio el concepto de microinestabilidad ha costado mucho en todas las articulaciones, ahora en el tobillo y en el codo, pues todavía cuesta que mucha gente acepte el concepto de microinestabilidad, incluso en la cadera, ¿no? Es lo que vemos, lo que solemos ver es esta separación. Este es el signo que a mí me parece el más fácil de ver, es esta separación anormal del ligamento colateral y el ligamento anular de la cabeza del radio. Luego podemos ver, como vemos, sinovitis y lesiones condrales. Una inestabilidad que nos obsesiona mucho porque estudiamos artículos americanos y ellos tienen un deporte que hace que esta patología sea de alta prevalencia, como es el béisbol, pero aquí objetivamente no es un problema tan importante. La inestabilidad medial, decíamos que el principal estabilizador era esta banda anterior, es la estructura que tenemos que valorar específicamente y que puede ser en nuestro medio, sobre todo, la principal causa es el traumatismo por una caída con extensión y rotación interna, pero que en el contexto de los deportes de lanzamiento sería el microtraumatismo por estrés en extensión y en valgo. La sobrecarga en valgo va a provocar lesión progresiva del complejo medial y de otras estructuras. Esto, por ejemplo, serían casos de inestabilidad traumática aguda, en el que vemos una rotura de la banda anterior del colateral medial. En la zona proximal vemos cómo está desinsertado. En este caso son más frecuentes las roturas de la parte proximal, pero pueden ocurrir también en el tercio medio o en la inserción distal. Aquí vemos cómo está despegado, en este otro caso, la inserción del ligamento colateral, la banda anterior del colateral medial en el tubérculo sublime. Otros ejemplos, lo mismo, una luxación traumática aguda con desinserción en la zona proximal en estas dos imágenes coronales sucesivas. Este es un caso ya un poquito más crónico en el que vemos cómo el ligamento está parcialmente, al menos parcialmente, desinsertado de la inserción proximal y en este caso completamente desinsertado con ausencia de unión al tubérculo sublime. Tanto en la fase aguda como crónica, la resonancia magnética nos va a permitir un diagnóstico muy preciso. Es verdad que en la fase crónica, al faltar el edema, la hemorragia, signos secundarios, pues es un poquito más complicado. Aquí el síndrome, la lesión por sobrecarga ocurre por el mecanismo de extensión y sobrecarga en valgo. Y vamos a tener un conjunto de lesiones. En la sobrecarga en valgo lo que va a provocar es una lesión del ligamento por distensión progresiva, una distensión progresiva con fallo del complejo ligamentario medial. Esto lo que va a generar también son fuerzas de compresión en el compartimento lateral,
con toda una serie de lesiones que conocemos perfectamente en los niños muy pequeños, la enfermedad de Panner o la osteocondrosis del cóndilo humeral, en fases más avanzadas en la preadolescencia y adolescencia las lesiones osteocondrales del cóndilo humeral. También podemos tener en fases también más tardías por un mecanismo de cizallamiento, lo que se llama limpiño posteromedial, no es más que un proceso degenerativo entre la parte posteromedial del olecrano por sobrecarga repetida. Diferentes ejemplos, aquí vemos la lesión por inestabilidad. Las lesiones por inestabilidad, sin embargo, son mucho más frecuentes en la zona de inserción distal. Y en resonancia magnética, cuando son frases crónicas, muchas veces el ver este despegamiento, lo que se denomina el signo de la T, que es un signo de rotura parcial, de despegamiento parcial por lesión crónica de la banda anterior del colateral medial, hay que valorarla, vemos que se ve perfectamente. Si te fijas, se valora perfectamente a pesar de que no tengamos edema y a pesar de que no tengamos derrame articular. Esta es una de las indicaciones que se dice todavía de hacer artro. Este es un paciente con una artro-RM que al hacer la artro-RM vemos cómo el despegamiento es mucho más patente y nos deja valorar muy bien este despegamiento de la inserción distal del tubérculo sublime. La técnica de tratamiento inicial la describió Jove en un pitcher famosísimo que era Tommy John, que tuvo la suerte de que volvió y ganó series mundiales después de esto. Y esta técnica, que no es una plastia en 8, que posteriormente se ha modificado por los problemas que daba con el nervio cubital y se hace más la técnica de docking, intentando manipular menos el nervio cubital. Y yo últimamente lo que empiezo a ver es que cada vez veo más reparación con refuerzo con fiber tape. Luego nos explicará o nos explicaréis si esto, qué es lo que estáis haciendo. Esto ya digo que lo presento para los radiólogos, los traumatólogos tendréis otros criterios mucho más fundados de los que yo presento. Y finalmente sería el capítulo de la inestabilidad compleja, que es un capítulo muy interesante porque aquí vamos a tener fracturas y cuando tenemos fracturas la lesión ligamentaria, por supuesto, es muy importante. Esta es una tríada terrible, que tenemos una lesión completa del complejo ligamentario lateral, del colateral cubital lateral, del colateral radial. Vemos aquí como el ligamento anular está laxo. Pero realmente lo más importante es que tenemos una fractura de base de coronoides, un tipo 3, y además tenemos una fractura prácticamente irreparable de la cabeza del radio, una tríada terrible. Aquí, más que la resonancia magnética, la prueba que realmente es importante, creo yo, es el escáner, porque nos va a dar una valoración perfecta de los diferentes trazos de la fractura, de la anatomía tridimensional de la fractura, y nos va a permitir hacer un mejor abordaje prequirúrgico. Como vemos, es una lesión tremenda con múltiples fragmentos. Otra de las lesiones que vemos en estas inestabilidades complejas, que es bastante frecuente, es la lesión de Osborne-Cotterill, que es un poco parecido al concepto de la lesión bipolar del hombro. Se produce una luxación con una avulsión ósea, que la vemos aquí, una avulsión ósea laminar en la inserción del ligamento colateral cubital lateral. Vemos que aparte de esta avulsión del colateral cubital lateral, es también bastante frecuente que tengamos contusiones en la cabeza del radio o incluso fracturas delaminantes planas de la cabeza del radio. Es una lesión que vemos con bastante frecuencia. Como siempre, a veces pequeñas fracturas en el margen posterior del cóndilo humeral que parecen banales e implican lesiones ligamentarias significativas subyacentes. Otro aspecto a tener en cuenta y que es muy importante en la valoración con el escáner es la valoración de las fracturas de coronoides. No todas las fracturas de coronoides van a tener la misma repercusión funcional, pero cuando tenemos la afectación de la parte medial, ahí sí que vamos a tener fracturas que son especialmente, todas las de la coronoides son importantes, las de la parte medial todavía más importantes. Y finalmente unas palabras de la inestabilidad axial, de la lesión de Seslopresti. Sabemos que es una lesión poco frecuente, pero generalmente no bien diagnosticada. Se dice que, yo no creo que sea tanto así, pero se dice en la literatura que menos del 20% de las lesiones de Seslopresti se diagnostican adecuadamente en la fase inicial, y que en las fases crónicas sabemos que es un drama para el funcionamiento de la articulación radiocubital proximal y de la radiocubital distal con impactaciones cúbito-carpianas bestiales. El tratamiento idealmente
debe hacerse en la fase aguda con mejores resultados, por eso es importante el diagnóstico en fase aguda. Aquí vemos los hallazgos característicos, la combinación de una fractura irreparable de la cabeza del radio, con multifragmentaria y desplazada, con rotura completa de la membrana interósea. Aquí la resonancia magnética nos deja valorar muy bien la membrana interósea y las lesiones de la membrana interósea, especialmente de todas, de la banda proximal, de la banda más importante que es la banda central, pero también de la banda oblicua, de la membrana interósea distal y de la banda oblicua distal. Este es un caso de Alexis Studer que se trató con una prótesis de cadera y una plastia, creo que de semitendinoso, para reconstruir la banda central de la membrana interósea. En conclusión, la inestabilidad sigue siendo, por supuesto, la más frecuente la inestabilidad lateral. Recordar que vemos mucha traumática, pero incluso más iatrogénica por corticoides, por artroscopia y por cirugía de epicondilitis, que también vemos mucha en relación con grados altos de epicondilitis lateral, que muchas veces en la epicondilitis no pensamos que la causa del fracaso de tratamiento con muchas frecuencias es la asociación de lesión ligamentaria, que la inestabilidad medial es más importante en países donde hay deportes de lanzamiento, en Cuba, en República Dominicana seguro que es más importante, pero que también lo tenemos que tener en cuenta. Recordar el concepto de microinestabilidad, que es un nuevo concepto y que probablemente cada vez lo vamos a reconocer mejor y va a tener mayor repercusión, especialmente porque lo vamos a ver sobre todo en pacientes deportistas de alta demanda. Que la resonancia magnética es una técnica perfecta, yo diría, para la valoración de las lesiones ligamentarias. Objetivamente, cuando yo veo, todavía me mandaron el otro día una resonancia Alexis para ver, es fundamental hacer resonancias de calidad, de tener un buen equipo, ya no digo en 3 Teslas, pero de hacer un protocolo adecuado, intentar tener secuencias de Pevasat con cortes de menos de 3 milímetros, idealmente tener alguna secuencia 3D que te permita reconstruir en el plano de los ligamentos y si hacemos las cosas bien, es una herramienta muy buena. Cuando tengamos asociación con fracturas, utilizar el escáner, porque yo creo, me gusta decir esto cuando hablo con traumatólogos, me costaría mucho operarme de una fractura articular con un traumatólogo que no me pida una fractura, un escáner para conocer perfectamente la anatomía tridimensional de la fractura. Con todo, el mejor artículo que yo he leído nunca de esto es el artículo de Marinelli, Gregory Bain, Pedersini, que está en el ISACOS y que es un artículo pues muy, muy completo, tanto a nivel quirúrgico como de diagnóstico, como todo. Y aquí lo que ponen ellos es que el papel de la resonancia es controvertido y que no recomiendo una indicación. Por supuesto, estoy en contra de esto, estos son unos cabrones. Porque dice que probablemente la resonancia sobreestima. Yo creo que no sobreestima, simplemente hay que poner las cosas en su contexto. Yo creo que la resonancia bien hecha da un diagnóstico muy preciso de las lesiones. Sí entiendo que más manos no muy conocedoras del tema os pueda meter en problemas, pero no comparto para nada esta afirmación. Y he conseguido acabar ya hablando. Espero que me hayáis entendido algo. Muchas gracias. Luis, Sí. mira, si puedes poner la última diapo, la que has puesto de las conclusiones, creo que está bien porque así iremos comentando algunos de estos temas que creo que son interesantes. No sé si conoces a Santos. Él es traumatólogo, trabaja en Zaragoza, creo que en la MAZ, ¿no? ¿Estás, Santos? Sí, en Math y en Arthrosport, sí. ¿Os conocíais antes? Bueno, yo a Luis sí, posiblemente porque es más fácil que le conozca yo a él que él a mí. Pero yo sí que lo conozco a él de algún foro. Él yo creo que personalmente a mí no me conoce. Normalmente no te conozco, no, Santos, no. Encantado. Igualmente. Luis, pues te presenta a Santos, que él es especialista de codo y hombro y tiene bastante experiencia. Él trabaja en una mutua laboral y me comentaba que ellos sí que tienen bastantes pacientes con Smile, entonces pues seguro que nos Sí, puede...
Yo tanto me ha encantado la presentación, Luis, me ha parecido una pasada, son unas imágenes preciosas, lo que pasa es que como ya nos tienes acostumbrado a esto, pues parece que no hace falta decirlo, pero bueno, la calidad de la imagen y de la selección, mira, cuando nosotros tenemos que dar una charla nos cuesta mucho, así que imagino que hay que agradecerte el trabajo porque es una pasada. Cuando habéis hablado del Smile, pues es que el Smile es un concepto que introdujo, como muy bien has dicho, Paolo Arrigoni, lo tiene publicado desde 2017 en Casta y es un concepto, como has dicho, que es muy chulo y que nos da solución a muchos pacientes a los que hasta ahora pues no les dábamos, no les podíamos dar solución o no teníamos una explicación para lo que les pasaba. Básicamente en su artículo dice que la inestabilidad de codo tiene 3 hallazgos por artroscopia principales, que son de cajón, ¿no? Que son el annular drive-through, que es básicamente que podamos pasar con el artroscopio de delante a atrás de la articulación sin dificultad. El loose collar sign, que lo has explicado muy bien y hay una imagen de la resonancia en la que se ve muy bien, que es que el ligamento anular está caído, está distalizado. Es decir, no recubre a la cúpula radial, aunque el ligamento anular tiene un montón de variantes anatómicas, pero bueno, cuando lo veáis y lo identifiquéis, veréis que la parte anterior de la cabecita está roja, eso debería estar cubierto por ligamento anular en una artroscopia. Y el siguiente es que nosotros podamos coger del ligamento colateral lateral con un palpador o con un grasper y subirlo hacia la inserción. Y cuando eso nos parezca más anatómico, esos son 3 hallazgos habituales de inestabilidad lateral y posterolateral de codo, aunque hay algunos más, pero esos son habituales. Pero él añade otros 5. El problema de estos 5 es que es básicamente uno es que haya una plica en la parte posterolateral, que eso sí que se ve muy bien por resonancia. Otra cosa es que genere una lesión condral, etcétera, pero eso se ve muy bien por resonancia. La otra es la sinovitis anterior en la parte lateral, que eso para todo el que haga artroscopia de codo, pues es casi una presencia continua. Hay una sinovitis que puede ser mayor o menor, pero en la parte anterior vemos ciertos pelitos marrones. El otro es la lesión CLAC, que has dicho que ese es muy, muy, muy indicativo. Es la lesión condral de la parte lateral del capitellum. La lesión la lesión capsular de la articulación en la zona de la articulación radiocapitelar, que esa podría corresponder con la clasificación con un tipo 3 de Chan-Baker Jr. de la epicondilitis, o sea que también es un hallazgo de epicondilitis, y el daño condral en la región de la cúpula radial. Pero claro, esto es diagnóstico artroscópico. Entonces, le he escrito antes a Sergi cuando le habéis dicho, porque no sé cuánta gente hay escuchando ni cuál es su ambiente de trabajo, pero son 5 cosas que habría que tener en cuenta cuando hacemos una artroscopia de codo, sobre todo por una epicondilitis o por un cuerpo libre, porque si nos las encontramos estamos ante un codo con una inestabilidad menor que puede seguir dando problemas. Y en nuestro medio lo vemos, como ha dicho Sergio, pues en trabajadores intensivos, pero también lo habéis nombrado en gente que hace calistenia, en gente que hace CrossFit, en gente que trabaja con el codo en flexión, con la mano en pronación. Y muchas veces lo encontramos como justificación a epicondilitis refractarias a tratamiento, incluso epicondilitis operadas. Todo el que me conozca sabe que a mí me gusta hablar mucho del interosseo posterior porque creo que la mayoría de las epicondilitis que no van bien con tratamiento conservador e incluso las que no van bien con tratamiento quirúrgico son una neuropatía del interosseo posterior, pero el otro gran grupo de los que no van bien me parece que son una microinestabilidad de este tipo, es un SMILE. Es decir, la lasitud subyacente hace que el extensor carpi radialis brevis se vaya degenerando poquito a poco. ¿Y cuál es el tratamiento que planteas cuando artroscópicamente detectas un SMILE? Cuando un SMILE, hacer un retensado capsular, es poner un implantito, se puede poner fácil por el mismo portal lateral. Paolo lo pone en una parte muy anterior y lo que hace es un retensado capsular, lo que consigue es rellenar ese hueco, que el ligamento anular vuelva a cubrir la cúpula radial. Y bueno, ya sabéis que yo tengo 2 amigos que son Jorge Díaz Heredia y Gaby, que tenemos pues que estudiamos bastante cositas de codo y fuimos a Bilbao a hacer unos cadáveres hace unos meses y nosotros hemos encontrado un puntito para hacerlo desde adelante, pero en inserción anatómica y es factible hacerlo todo desde delante. Pero la inestabilidad sabéis que también se puede tratar desde detrás, se puede hacer una aplicatura de la de Roger Van Riet. Hay varias modalidades, lo único que parece que la menos agresiva y más sencilla y más accesible para todo el mundo, aunque no tenga mucha experiencia, sería poner un implante en la zona lateral y hacer un retensado capsular de distal a proximal.
Bueno, Luis, pues ya tienes otro traumatólogo conocido que también que también ha tratado Smiles. Muy interesante, porque ya te digo que no hay mucha gente que lo conozca y que lo trate y que lo tenga en cuenta. Y No, me no, 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 no podemos dar lugar a confusión. No hay mucho, pero a verlo haylo. Y la sensación que tengo yo y Paolo y todo el mundo que le tiene fe a esto, porque ya sabéis que cuando las cosas llevan 5 o 6 años de evolución en medicina es poquito tiempo, hay que tenerle un poco de fe, es que, en mi opinión, le da justificación a pacientes que no acaban de mejorar. Y casi todos estos pacientes son esas epicondilitis laterales que no acaban de mejorar, en las que el interóseo posterior está funcionando bien. ¿Y tú qué haces primero? Le haces, por ejemplo, ¿cómo valoras el interoso posterior? ¿Lo valoras con eco o lo infiltras directamente o cómo haces? No, el interóseo posterior, yo hacía infiltraciones ecoguiadas y hago infiltraciones ecoguiadas en mi medio para un montón de cosas y hacía para el interóseo posterior, pero la sensación con la que se va el paciente de la consulta es muy mala. Se va con una debilidad en la mano, no completa, porque es el interóseo posterior, pero se va con una debilidad en la mano. Me parece que ahora mismo tenemos medios diagnósticos muy superiores a hacer una infiltración. Entonces ya he dejado de hacer infiltraciones. Entonces, básicamente, el medio diagnóstico, además de la historia, es decir, de un paciente. Si un paciente tiene una epicondilitis de más de 2 años de evolución y no ha conseguido mejorar con nada, pensad que probablemente estéis ante un interóseo posterior. Ese es el mejor consejo que puedo dar, siempre y cuando se cumplan unos criterios, claro. La otra es que el dolor del interóseo posterior es 3 centímetros distales al epicóndilo, es decir, no duele donde duele una epicondilitis. Suelen tener dolor a la compresión o TINEL. Luego el Scratch Collapse Test o Sensory Collapse Test y la debilidad del ECU, del extensor carpionaris, que es el primer motor que pasa después de la salida de la arcada de Frose. Esto no lo digo yo, esto lo dice Elizabeth Haggard y en mi consulta se cumple a rajatabla. Todo Sí, esto yo creo viene. que lo que manda es la clínica. Sí, sí, la Claro. compresión del interóseo posterior, para mí, la clínica es lo más importante. Dolor nocturno, que es decir, cosas que nos evoquen a dolor neuropático. Es que es un nervio puramente motor que recoge propiocepción de la muñeca y por eso el dolor a veces baja hasta la muñeca. Si tienen alteración sensitiva en la mano, pues la compresión ya es más alta, ya es el nervio radial, pero antes de la salida del interoso posterior. Pero cuando el dolor es ahí, yo hago eso en la consulta. La exploración es muy concienzuda, pero dura poquitos minutos. Ahora que comentáis lo del tema de las epicondilitis recalcitrantes y demás, que es un tema que la verdad a casi todo el mundo le lleva de cabeza, es un poco la pregunta del huevo o la gallina, porque muchas veces te vienen pacientes con epicondilitis recalcitrantes que ya cuando te empiezan a mencionar que les han infiltrado 3 o 4 veces corticoides, Ujú. ya no sabes si el origen era una epicondilitis mal diagnosticada, que en realidad era una inestabilidad, o era una epicondilitis que le han generado una inestabilidad, ¿no? Es como un poco el huevo o la gallina. Sí. ¿Vosotros qué opináis? O sea, ¿qué creéis? ¿Cuál creéis que es el origen? ¿Qué es lo más frecuente? Aunque pueden ser ambos, ¿eh? ¿Y cómo se lo planteáis a los pacientes? Santos, te toca a ti. Para mí me vale mucho si la primera infiltración que le has hecho o que le han hecho fue efectiva. Es decir, si la primera infiltración fue efectiva, pues posiblemente estamos ante un paciente que tuvo una epicondilitis en algún momento y que posiblemente el efecto de 3 o 4 infiltraciones de corticoides haya conseguido acabar con la inserción del complejo ligamentario lateral. Y ahora tengamos un paciente pues, con una inestabilidad por una iatrogenia o una microinestabilidad por iatrogenia o simplemente una epicondilitis que no acaba de funcionar. Y luego la exploración, es muy difícil conseguir un pivot shift en la consulta con el paciente despierto, pero la inestabilidad, a todo el mundo que hace codo le oiréis a veces hablar de EUA, de exploración under anesthesia, y esa sería el último paso para mí sería ese. Otra de las cosas, ahora Santos nos dará su opinión y yo también te daré la mía, Luis, que nos preguntaba sobre el tema de las aumentaciones, ¿no? Del uso
del internal brace y demás. Mm. ¿Nos querías enseñar algo, Luis? Bueno, os iba a enseñar un caso, pero me interesa mucho eso, a ver si realmente en el codo lo estáis utilizando, qué ventaja, si tiene realmente ventajas. Yo la verdad es que ya he escrito 2 papers sobre ligamentoplastias no biológicas en la muñeca y en el ligamento colateral cubital. Sin embargo, en el codo, yo te doy mi experiencia, a lo mejor Santos no está de acuerdo. Yo en la muñeca sí que, o en la metacarpofalángica, utilizo ligamentoplastias completamente no biológicas, es decir, únicamente con fiber tape, pero en el codo la sensación que tengo es que no funciona porque no, o sea, yo como método de aumentación, es decir, cuando puedo reinsertar el ligamento y el ligamento evidentemente tiene capacidad biológica porque a una persona que le han infiltrado 3, 4 veces corticoides, pues la capacidad biológica de ese ligamento es baja. Y ahí sí que prefiero hacer plastias ligamentosas con injerto tendinoso y a lo mejor en Ujú. ese caso lo puedes aumentar con un fiber tape. Pero esa es un poco mi secuencia de tratamiento, ¿eh? O sea, si lo puedo reinsertar y aumentar, vale. Únicamente fiber tape, yo las experiencias que he tenido son malas y si tengo que elegir prefiero tendón y como máximo aumentación. Sí, yo creo que el fiber tape en el codo es un buen elemento para que tú puedas poner a mover rápido ese codo cuando has reparado el complejo ligamentario externo o cuando has hecho una plastia biológica, es decir, siempre como refuerzo, no como para hacerlo aislado, salvo que hayas hecho una reparación potente y lo hayas hecho en fase aguda o subaguda. Me refiero que no me vale una reparación potente para mí por encima de 3 a 6 meses, ya no es potente, porque ese tejido posiblemente ya no tenga capacidad buena de cicatrizar en el epicondilo lateral. Pero sí que me parece muy buen elemento pensando en poner a mover pronto ese codo. Que sabéis que los que hacemos codo, pues nos preocupa la inestabilidad, pero también nos preocupa mucho la rigidez, que estamos ante una articulación especialmente tendente a quedarse rígida, básicamente porque es ultra congruente. Entonces, cualquier cosita que pase dentro de la articulación genera una pérdida de movilidad. Y la otra alternativa es el IJS, el fijador interno externo Norbay, de Orbay, de Skeletal Dynamics, que tiene sus indicaciones y el problema es que hay que retirarlo y que no ponerlo parece fácil, pero no es tan fácil. ¿Y el precio? Sobre todo cuando has reparado. Bueno, pero el precio sí, ya sabes que entiendo, entiendo lo que dices, pero si nos andáramos preocupando por el precio, pues yo no haría inestabilidades de hombro porque cada vez que pongo un implante, pues solo el implante cuesta 400 euros. Entonces, entiendo el precio, pero me parece que el precio en algún momento hay que dejarlo aparte. Además, lo veremos bajar de precio, casi seguro. Si se empieza a usar con un poquitito más de frecuencia, lo bajamos. Lo que pasa es que no me parece tan fácil de poner bien el pin central del húmero cuando hay un implante para reparar o cuando hay hecha una plastia. pero ¿qué experiencia tienes con ese dispositivo? Buena. Mi experiencia, A mí desde fuera me parece una pasada, me parece un concepto impresionante, sí, pero el concepto es buenísimo, sí, sí. a ti te va bien con él. Bueno, tengo poquita experiencia y la que tengo es en casos muy complejos y siempre lo he pensado en poner a mover pronto ese codo también. Sí, yo creo que es para casos muy seleccionados, Mm. pero yo únicamente lo he utilizado en 2 ocasiones y la verdad es que no soy ningún experto, pero los resultados, o sea, te permite movilizar. El gran problema del codo, de hecho, era una de las cosas que te quería comentar, Luis, que esta charla tú la has presentado como inestabilidad de codo, pero para nosotros es mucho más frecuente la rigidez que la inestabilidad. Entonces, un poco en anatomía inversa, pues también está bien conocer toda esta anatomía, porque muchas veces lo que más nos toca es hacer artrolisis del codo. Entonces, un poco saber el origen y demás, pues también es muy interesante.
em, David Cecilia hizo una charla sobre este dispositivo en este canal y presentó su experiencia, que la verdad es que tenía más de 10 casos y más de 15 casos, y fue una charla muy interesante. Si quieres ya te enviaré el link No, para que le eches un vistazo. lo busco porque me interesa mucho. He visto un par de casos últimamente con unos resultados espectaculares. Y lo que dices es una movilización inmediata, que es alucinante. ¿Qué nos querías enseñar? Que estoy viendo aquí el tema de de Estás las viendo, pues mira, este es las imágenes de la izquierda. No sé si lo veis, son 4 ecografías, ¿eh? Es un caso dramático. Es una tendinopatía del extensor común con una calcificación, ¿lo veis, no? Ujú, Sí. Siguiente, primera infiltración. Bueno, perfecto. No se consigue vaciar, es una calcificación compacta. Segunda infiltración, ya hay rotura tendinosa, aunque no he Mm. puesto, pero hay rotura tendinosa. Tercera infiltración, ya no es que no haya tendón, es que el tendón está retraído. Y aquí, ujú. cuando me lo mandan a mí, le hago una resonancia y mira, no solo es que esté roto, es que está atrófico, retraído. O sea, aquí, en este caso, como bien comentaba Santos, el mecanismo puede ser inverso, pero aquí en este caso claramente las fibras profundas, o sea, lo que sería el complejo ligamentario que en eco se ve. En esta charla la dirigía a la Reso, pero en la eco se ve fenomenal. Aquí el ligamento está bien, esto es iatrogenia pura. Pero Luis, ¿esa calcificante que se le intentó hacer un barbotaje? Se le intentó hacer un barbotaje, ya ves que es una calcificación muy compacta, no se Sí. consiguió, le infiltraron corticoide, yo creo, aparte de dosis doble. Siguiente, lo mismo, ya directamente le infiltraron corticoide. Y la tercera ya, en vez de reconocer que ha habido una iatrogenia, aunque se ha roto, le volvieron a infiltrar. Y por supuesto, el paciente cada vez estaba peor. Mm. Y esto no es que sea muy frecuente, pero los corticoides se utilizan mucho, ¿eh? Que es una calcificación poco rara, ¿no? Que no deja sombra acústica. Bueno, ya Que- sabes, las clasificaciones, no me gustan esas clasificaciones. Siempre se dice los tres subtipos, ¿no? Yo creo que lo tengo en esta charla precisamente. Los 3 subtipos que se hablan de calcificación, porque pasa por diferentes fases las calcificaciones. Sí, 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 sí. Entonces, puedes tener una calcificación puramente lo que se llama tipo 1, que sería esta compacta, que deja Sí, sobre dices la clasificación de Garner y Geyer del hombro extrapolada al codo, ¿no? Del sí, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y luego la 4 que es la distrófica sobre tendón roto, sí. se utiliza mucho, ¿no? Entonces, en ecografía, y también depende cómo incidas, ves más o menos sombra. Esta para mí, yo creo que si tuvieras el tipo de calcificación esta, seguramente en algún lado le ves sombra, porque es un tipo 1, es compactada. Mm. Entonces, ¿para ti hay algún espacio para las infiltraciones de corticoides en la epicondilargia Cada, o no? cada vez menos. Solamente el paciente que necesita estar bien a muy corto plazo. Es que es y además es que es lo que hay descrito, es que mejoran a corto plazo, pero no a largo plazo. Y con esto no quiere decir que no tenga buena experiencia con algún codo infiltrado, etcétera, pero yo intento que el paciente, si se puede modificar, claro, estamos hablando de hay muchos tipos de pacientes, decirle a un paciente que tiene una competición de CrossFit dentro de 2 meses y que le duele la zona lateral del codo y decirle que cese actividad es un poquito complejo, un poquito controvertido de hablar con el paciente. Pero claro, si piensas que ese paciente con una infiltración de corticoides y sigue cogiendo pesas, haciendo calistenia, haciendo CrossFit, en un mal mecanismo puede hacer una avulsión de todo el complejo ligamentario externo y de todo el complejo y toda la inserción de la musculatura extensora supinadora, pues el problema es mucho mayor. Entonces yo intento que sean muy, 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 muy intensos también con sus ejercicios de codo, que hagan una buena rehabilitación en un centro fisioterapeuta de fisioterapia de confianza e intento no infiltrarles de inicio. Yo únicamente lo reservo para aquellos pacientes que acuden con mucha limitación del balance articular, que les cuesta mucho extender el codo, que Mm. están con mucha inflamación y que es difícil sacarlos de ese estado si no es con un antiinflamatorio potente, sino para el resto intento no utilizarlo nunca.
Sí, pero esos son pacientes que han hecho una epicondilitis y luego como consecuencia han hecho un acortamiento de la cadena extensora. O sea, quiere decir que están tan fastidiados y han estado tan fastidiados que han intentado evitar extender el codo para que la mano no trabaje en extensión con el codo extendido, que es cuando duele la epicondilitis. La epicondilitis no duele con el codo en flexión. Ujú. Sí, sí, exacto, para pacientes que te vienen, pues eso, muy, muy pasados y en la primera visita ya, pues lo típico que te comentan que llevan meses con la epicondilalgia y es que si no, es En como muy ese, difícil. en ese caso estoy totalmente de acuerdo contigo. Para el resto intento, la verdad, que evitarlo, porque esto que comentabas tú de estos pacientes que tienen una competición de aquí 2 meses de CrossFit, a mí me da cierta angustia y cierto miedo que un paciente que ya somete a esas cargas axiales a la articulación, si además pues tú colaboras en esa posible debilidad del ligamento con los cortis, no sé, me da Claro, miedo. y fíjate que nos estamos yendo al CrossFit y a la calistenia porque la charla de Luis es de inestabilidad, pero hablando de epicondilitis, el jugador estrella ahora mismo es el pádel y el tenis. Que no es Mm. que, por lo menos en mi consulta, no sé, de estos cuatro que acabamos de decir. Yo de los otros no veo, pero el pádel en las mujeres nos da mucho de comer, ¿eh? Sí, Yo no sé si es que no adaptan el grip o que por qué las mujeres tienen, igual es porque el pádel está, pero el pádel también se juega mucho en varón, pero yo veo muchas más mujeres con epicondilitis ahora. Yo creo que por la base, ¿no? Al final, muchas lesiones musculares o tendinomusculares también viene de la base que tiene ese paciente, ¿no? Si tiene más antecedentes deportivos, ¿no? El tiempo que lleva jugando, la calidad del tendón y en aquellos, a ver, no me malinterpretéis, pero en aquellos deportes en los que las mujeres generalmente tienen más acceso y generalmente, a lo mejor de aquí a unos años no, pero no tienen tanta, digamos, background deportivo, pues acumulan más lesiones, más tendinopatías, más lesiones musculares. Esa es, yo creo que es mi explicación. Igual no estoy en lo cierto. yo creo que como todo es un cúmulo de circunstancias. Cuando te lo pasas bien, juegas más rato, juegas más partido, eh, mujer o varón, quedas con los amigos, no estiras antes, no calientas antes, juegas el partido y te vas para casa sin estirar. Posiblemente haya gran cantidad de mujeres jugando con palas de grip inadecuado, como ha dicho Luis, con palas de uso generalista, por así decirlo, cuando hay, igual que hay zapatillas específicas de mujer y ropa específica de mujer, también hay pala específica de mujer con grip específico de mujer. Posiblemente la inmensa mayoría de las mujeres tengan un tamaño de mano y por tanto un tamaño de grip más pequeñito y jueguen con un grip más grande, que mejoran unas circunstancias pero empeoran otras. Yo creo que al final hay un cúmulo de circunstancias, pero sí que es cierto que es posible que haya dentro del género femenino haya más epicondilitis, sí, entre los jugadores de pádel. Probablemente las mujeres también son más laxas y necesitan más activación eh, ¿no? Neuromuscular. No lo sé, puede ser una combinación. Y luego, por último, lo último que te quería comentar, yo no sé si Santos tiene la misma experiencia, pero en Cataluña se juega mucho a hockey patines, y bastantes jugadores de hockey hierba y hockey patines presentan lesiones del ligamento colateral medial. Y luego en otro tipo de pacientes donde también se ve en España, que no tenemos tantos jugadores de béisbol, es jugadores de balonmano. Ahí Mm. también lo he visto. No sé si Santos tiene alguna... Sí, aquí también se juega hockey, no está tan instaurado como en Cataluña, pero también se juega y claro, juega en su contra el poder golpear la pelota solo, la bola solo con un lado del stick, ¿no? Y es un poco parecido al golf, que tienen un brazo dominante, que es en los distros es el izquierdo, con lo cual genera tensiones en la zona
en la zona lateral, pero el brazo no dominante, que es el derecho, pues suele generar más tensiones en la zona medial del codo y sí, ahí podemos ver desde pitrocleitis hasta lesiones ligamentorias, claro. Y pregunta Sandra que si utilizáis plasma, ¿qué opináis del plasma en la epicondilitis? Yo la verdad, yo la verdad que sí que lo utilizo, pero considero que el plasma como por sí solo no sirve de nada, ¿eh? O sea, un paciente que te viene con una epicondilitis muchas veces, de hecho, tienes que hablar con los pacientes porque han hecho 3 infiltraciones de plasma o 4 infiltraciones de plasma y les preguntas si han hecho fisioterapia y te dicen que no. Entonces, eso es un auténtico desastre. Para mí, la base del tratamiento de la epicondilargia es la fisioterapia bien hecha, pues eso, con ejercicios isométricos, excéntricos, y luego por encima, pues tienes tratamientos adyuvantes que pueden mejorar la perspectiva del tratamiento o acelerar la curación, pero me parecen que son accesorios, ¿no? O coadyuvantes, pero no son la base del tratamiento. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. También lo utilizo, pero nunca de forma aislada. Y los corticoides tampoco, ¿eh? Cuando los uso, que los uso cada día menos, tampoco de forma aislada. Tiene que ir todo acompañado. Si es que además el paciente puede empezar, no hacer todo, pero puede empezar a hacer gran parte de su terapia conservadora en casa, haciendo estiramientos, haciendo neurodinamia del nervio radial, etcétera. Lo pueden hacer ellos. Luego tendrán que ir a su centro de fisioterapia, de hecho tienen que ir al centro de fisioterapia, como he dicho antes, de confianza, para que les tutoricen los ejercicios, para que les añadan más carga, para que les den trabajo para casa y para aplicar otras técnicas. Pero sin esto ya podemos poner plasma rico en plaquetas o lo que queráis que no se van a curar. Una Bueno, pregunta, pues solo una pregunta, perdóname. Cuando tú tienes un paciente con una epicondilitis, supongo que tú ves pacientes laborales. Eso marca también un condicionante diferente, ¿no? El Mucho, sí. tratamiento de la epicondilitis de todo tipo. Tú clínicamente, cuando tienes una epicondilitis un poco más avanzada, clínicamente la inestabilidad la puedes valorar, la puedes sospechar como que pudiera ser parte del cuadro, o eso es realmente difícil clínicamente. A ver, es difícil. ¿Me preguntas a mí, Luis? Sí, sí, a ti pregunto. Sí, clínicamente es muy difícil, en el ámbito laboral y en todos, ¿eh? O sea, pero estoy contigo en que en el ámbito laboral es más complejo por motivos de sobra conocidos. Pero sí, ante una epicondilitis siempre hago lo mismo. Les hago todas las maniobras de epicondilitis, es decir, si les duele en el epicóndilo, Thompson, Mills, Cosent, desde la silla, todo lo que queráis. Cuanto más añadáis, mejor. Lo que intento es no hacerles daño en el primer ejercicio, porque si en la primera maniobra de exploración les hago daño, van a estar desconfiados el resto de minutos que quedan de consulta. Entonces intento ir de menos a más. Luego, si por lo que me cuentan creo que además tiene asociado un interosseo posterior, les exploro también el interosseo posterior y eso en mi cerebro elimina la inestabilidad de la ecuación. No por completo, pero la elimina. Es decir, si el paciente tiene una neuropatía del interosseo posterior asociada a una epicondilitis, en mi cerebro queda descartada la inestabilidad o la microinestabilidad. Pero si no tiene un interés posterior, evidentemente me tengo que ir a explorar la inestabilidad. Entonces, en los trabajadores de carga, simplemente haciéndoles un baro macroscópico, es decir, con el brazo en elevación a 90 grados, el codo flexionado a 90 grados y les sueltas la mano, solamente mantener el brazo así les duele la zona lateral. Y eso no es una maniobra de epicondilitis, es una maniobra de exploración del complejo ligamentario externo de la banda anterior. Evidentemente el pivot shift es muy difícil de conseguir, como he dicho antes. Les hago un test de compresión axial, es decir, que se pongan con las dos manitas en la mesa y que hagan una especie de supinación que la mesa bloquea para ver si les duele. Lo puedo hacer, pero el diagnóstico de la inestabilidad, o por lo menos de la microinestabilidad, además de hallazgos radiológicos, como os comenté antes, que puede haber y que has comentado tú excelentemente, es eminentemente artroscópico. Pues muchas gracias, he aprendido mucho. Joder. Luis, era por ti, ¿eh? Como estás de vacaciones, no quería extender la
la discusión, evidentemente agradecerte a ti la charla, que ha sido espectacular como siempre, y Excelente. agradecerle también a Santos que haya colaborado, que ha hecho que la discusión sea pues muy entretenida y nada, daros las gracias a los dos. Gracias a Eh, ti por darme voz. Santos, si quieres, organizamos una charla para que de codo no podemos hablar, pero de hombro sí que hay. De hombro no podemos hablar, pero de codo sí que podemos hablar, o sea que Venga, ya organizamos. llegaremos a un acuerdo rápido. Muy bien. Pues nada, gracias a todos y la semana que viene tendremos otra vez charla con el autor. Este mes de julio hay charlas todas las semanas y nada, gracias a los dos. Muchas gracias, un abrazo a todos. Un abrazo, Sergi. Un abrazo, Luis, y buenas vacaciones. Gracias. Un abrazo.